¿quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Con frecuencia escuchamos decir que no hay un manual para la paternidad, para la maternidad, que vamos aprendiendo sobre la marcha, que nadie nos enseña a ser buenos padres. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar un poco de cuáles son esos mensajes, esos modelos, esas cargas, esas mochilas parentales con las que venimos y que de alguna forma definen o contradicen cómo estamos siendo padres hoy en día. Y para eso vamos a conversar con mi querida Litben, que nos va a estar hablando un poco de cuáles son esos mensajes parentales con los que venimos y cómo los podemos identificar, cómo podemos comprender si al día de hoy nos funciona, si queremos cambiar, si queremos eliminar, cómo relacionarnos con esos mensajes. ¿Cómo estás, mi querida Litben? Muy buenos Bienvenida. días. Gracias, gracias. Y adicionalmente yo incorporaría, Lisa, eso que dijiste, a esa introducción, el hacer conscientes de qué cosas o qué cargas o qué mochilas efectivamente venimos arrastrando y que definitivamente determinan nuestra manera de socializar y nuestro modelo de paternidad. Y es por eso bien importante entender que venimos con muchas cosas que nos da la sociedad, que nos da las circunstancias, que nos da la civilización que hemos tenido, pero también viene de lo que hemos vivido y experimentado siendo hijos. Y eso es el valor de este episodio en el que queremos compartir estos conceptos de mensajes parentales, cuáles son y cómo de alguna manera, creo que es el principal valor que vamos a otorgar hoy, es cómo contradecirlo, cómo ayudar a ser conscientes de eso y qué cosas debemos cambiar para que efectivamente, en casos que no sean positivos, qué cosas podemos ayudar a no repetir y no generar nuevamente, entregarle esa carga a nuestros hijos. Y por eso obviamente quiero comenzar definiendo qué significan esos mensajes parentales. Son mensajes que son restrictivos y obviamente restrictivos tiene una connotación negativa que consciente o inconscientemente, de manera verbal y no verbal, que esto es bien importante porque tiene que ver con las conductas, con el lenguaje corporal que nos dieron nuestros ancestros, entiéndase padres, cuidadores o referentes, ¿ok? Y que si no los desactivamos a tiempo, los llevamos con nosotros para siempre. Forman parte de esa manera de yo convivir con los demás, de esa manera de socializar, de esa manera de relacionarme. Son como, efectivamente, como las mochilas que llevamos al colegio y que cargamos sin darnos cuenta y que repetimos. ¿Ok? No, y lo que tú dices que viene de generación en generación, porque no es nada más de nuestros padres, de nuestros adultos significativos, sino que ellos a su vez venían con sus mochilitas que eran de sus padres, que a lo mejor tampoco se habían dado cuenta. Entonces, a la final uno termina, como tú bien dices, criando o viviendo incluso, no nada más a nosotros porque lo enfocamos hacia la maternidad y la paternidad, pero terminamos viviendo en base a un pocotón de mensajes, de creencias, de quizás limitaciones que van en nuestra mochilita, pero que quizás al día de hoy no es lo que en realidad funciona para mí. No todo, hay cosas que quiero eliminar, hay cosas que puedo transformar y hay cosas que decido, mira, sí, porque me gustan estos valores. Pero como tú decías al principio, tomar conciencia y entonces empezar a tomar una decisión en la que yo vaya creando conscientemente mi vida, ¿no? Así es. Y son decisiones que deben ir acompañadas por acciones, que es lo más importante. ¿Ok? Existen 6 mensajes parentales que están definidos como los más comunes. No quiere decir que no hayan más,
pero son los 6 mensajes parentales que de alguna manera se hacen más frecuentes, más comunes y que de alguna manera determinan algún comportamiento repetitivo en la sociedad y en los modelos de paternidad. El primero se llama La gente es mala. Ese es como un cuaderno que llevamos nosotros donde vamos empezando a notar que la gente es mala. ¿A qué nos referimos con este mensaje? A todo aquello que nos sucede es culpa de otros. Es porque en algún momento o de alguna manera repetitiva, esos personajes que fueron referenciales para nosotros, entiéndase padres, criadores, abuelos, tíos, nanas, niñeras, whatever, nos repetían: si confías en la gente, se van a aprovechar de ti. Si saliste mal en el examen, fue culpa de la maestra. Si te tratan mal, es porque los niñitos son malos. Tú eres una persona buena y seguro fueron otras personas. Tú nunca vas a tener la culpa. ¿Qué es lo que hace eso? Genera un proceso de conciencia de que todo el mundo distinto a mí es malo. Entonces vemos a esos adultos que son tenebrosos, que siempre viven como miedosos de entregar emocionalmente alguna relación, gente que duda de todo el que le rodee. Entonces está relacionado ese mensaje, como bien lo decía, de cara a todas esas cosas que nos dijeron de lo que se llama el locus de control externo. Siempre es culpa de afuera, nunca es culpa hacia adentro. Y entonces vivo como en una victimización constante. Más que victimización, es la culpa. Yo no me siento ahí todavía de que yo soy, ay, pobrecito de mí. No, es que cualquier cosa que suceda, yo no asumo responsabilidad, porque siempre es de los otros, ¿ok? Entonces mi vida la estoy viviendo en base a lo que dicen los otros, porque yo no hay nada que yo haga para cambiar esto. Y adicionalmente es porque siempre la maldad está prepotente, o sea, funciona como un estilo de vida, ¿ok? El segundo es no triunfes. Un mensaje parental muy duro que, vuelvo, insisto, a veces se hace consciente o inconscientemente, ¿ok? Desde el lenguaje corporal o desde la verbalización. La vida es muy dura. Tendrás que sacrificarte mucho, hijo. Mira todo lo que yo he sacrificado por ti. No te compares, porque hace sentir mal a tu hermano, porque no me gusta que tú te creas mayor al otro. O sea, sí, tú tienes buenas cosas, pero todo el mundo es igual en este mundo. Todo el mundo debe ser y tener la justicia por igual. ¿Eso qué me está limitando? A que yo exprese cuáles son mis potenciales, cuáles son mis fortalezas, de qué soy capaz. Porque ahí, ¿qué estoy limitando? Que tú efectivamente triunfes, que tú llegues más allá, que tú tengas aspiraciones, que tú logres las cosas. Porque ¿qué te estoy diciendo? No te compares, no quieras ser distinto, no sobresalgas, no te atrevas a hacer algo porque es que todo es un sacrificio, todo va a ser una pérdida. Es decir, para ser exitoso tienes que sacrificarte. Y tú sabes que eso era un mensaje que a nosotros, mi papá siempre nos los daba. Nosotros nos íbamos a ir de vacaciones y él decía, no, yo no puedo ir porque alguien tiene que trabajar en esta vida para que ustedes puedan disfrutar. No era que él que le gustaba su trabajo y no quería ir, era que se estaba sacrificando. Entonces, claro, trabajo siempre es igual a sacrificio. Entonces, en el momento en que yo siento que mi trabajo pues quizás es muy ligero, entonces no estoy trabajando lo suficiente, no estoy siendo exitosa. Fíjate ese mensaje que uno tiene de decir, si yo no me estoy sacrificando, no estoy sufriendo y me estoy dando oportunidades de tener una vacación, quiere decir que yo no estoy trabajando y no estoy siendo exitoso. Pero mira también los mensajes desde el lado de la maternidad. Yo me he sacrificado tanto por ti. Yo dejé de trabajar, yo dejé de hacer cosas el día que yo fui mamá. Yo me sacrifiqué y me entregué a ti. Ajá, muy bien. Eso fue tu decisión y bajo unas circunstancias que tú pudiste haberle puesto inicio y fin. No por consiguiente, yo como hijo tengo que entregarme a ser tu hijo y sacrificar otras cosas. Entonces, ahí es donde está ese mensaje y esa carga, que es muy importante identificar si yo lo viví, si eso fue consciente, si eso fue un patrón de conducta en mi vida, que yo no lo puedo seguir repitiendo. Claro, porque entonces voy a seguir diciéndole ese mensaje a mis hijos y ellos van a seguir viviendo con esa culpa y esa... Exactamente. Wow, okay. El tercer mensaje es no ames. Y como tú dices, ¿cómo alguien puede decir que no ame? Si venimos del amor, si venimos del concepto más
bueno, que en este momento creo que está entrando mucho en juego en el mundo, es más amor, menos rabia, menos guerra, menos confrontaciones. Pero es que es verdad, o sea, en momentos de ira, en momentos de rabia, en momentos de euforia, cuando nos sacan de quicio los muchachos, cuando creemos que ya acabaron con nuestra paciencia, cuando sacan lo peor de nosotros, porque esa es otra de las cosas y ese es otro tema que pudiéramos traer aquí en el podcast, porque nuestros hijos sacan lo peor de nosotros también, ¿no? Si vienen del amor. Es porque a veces nosotros recibimos también mensajes, si tú no hubieses nacido, todo hubiese sido diferente. Mi vida era mucho mejor cuando no estabas tú, cuando yo estaba soltero, yo no tenía tantas restricciones, entonces, ¿qué mensaje nos dieron a nosotros? El entregar, el ser amoroso, el dar vida a otras vidas, es un sacrificio, no es una muestra de amor, no es una decisión que está basada en el amor. Por consiguiente, yo empiezo a limitar aquellos compromisos, todas aquellas relaciones que me generen una visión de amor. Parejas, trabajos, amigos, porque simplemente yo digo, si yo entrego, si yo amo, yo voy a dejar de vivir mi propia vida. Sí, porque el amor es igual a sacrificio. Yo como tu mamá que te amo y te quiero tanto, mira todo lo que se ha sacrificado, he perdido mi identidad para amarte y para estar contigo. Entonces, claro, mi hija va a decir, yo no quiero ser mamá porque yo no quiero dejar de ser yo. O incluso es que casos de personas que se han divorciado, dice, es que yo me divorcié porque es que el amor no se puede creer en eso, porque eso no existe, porque tu papá es malo, porque tu mamá me traicionó. Esos son mensajes que estamos diciendo y donde lo que está quedando instalado de alguna manera es no ames. No ames porque amar te va a traer dolor. Claro. Amar te va a traer tristezas, te va a traer desavenencias, te va a traer desasosiegos que no te van a agregar valor. El cuarto mensaje es no soy suficiente. Uf, se me da a mí con todo. Ese mensaje que nos dice que, bueno, ¿para qué seguir esforzándome? O sea, si tú no puedes con eso, hijo, no, eso es demasiado exigente. No, es que yo creo que no, vamos a quedarnos así como estamos. ¿Para qué ir más allá? ¿Para qué correr una milla más? ¿Para qué meter una materia que quizás no te guste mucho? Y otro mensaje es que tú nunca haces lo que yo espero de ti. Yo tengo unas expectativas diferentes a ti. Imagínense lo que estamos diciendo. Es que al final, cualquier mensaje, cualquier objetivo, cualquier meta que yo me logre, si no creen en mí mis referentes, si no me apoyan, ¿cómo voy a ser suficiente? Entonces simplemente abandono. Con esos padres que son súper exigentes y que tienen unas expectativas tan altas que no importa lo que yo haga como hijo, yo nunca voy a ser suficiente. Es decir, nunca voy a ser suficientemente buena a mi hermana, nunca voy a ser suficientemente buena a la otra, nunca voy a ser suficientemente a la prima, es decir, al externo, ¿no? O incluso a mi propia mamá o papá. Exactamente, incluso a mí mismo, o sea, a mis propios referentes. Sí. Entonces, bueno, no, imagínate, si se graduó summa cum laude y yo tengo promedio de nota, no, ¿para qué voy a seguirme esforzando si al final no voy a lograrlo? Pero todo eso está relacionado a unas expectativas. Entonces el mensaje es, yo no soy suficiente, no hago cosas. ¿Okay? Esos padres que dicen, no, yo lo presiono y yo le digo que él puede dar más por su propio bien y sabes, que nunca se sienten como completamente satisfechos con cómo es solamente su hijo por ser, porque lo hacen en base a que yo los estoy ayudando para que en la vida se afronten y tengan todo y sean fuertes mentalmente. A la final, señores, no. Lo que están es creando es un ser que se siente no suficiente en nada de lo que hace. Porque muchas veces por ese nivel de exigencia que tú comentas, que es muy válido, está acorde con este mensaje parental, no nos atrevemos a preguntarle ¿cómo te sientes? Porque siempre está relacionado a una expectativa, a lograr un objetivo, a lograr algo, a ser tal persona, a parecerse a tal, a lograr tal meta. Pero ¿te sientes bien haciéndolo? ¿Se parece a ti? ¿Es lo que tú quieres? Ahí es donde está la gran diferencia. El quinto mensaje es no me abandones. ¿Okay? Esto viene relacionado o viene muy instalado
particularmente por hechos muy, muy fuertes que nos hayan pasado en nuestra en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Tiene que ver con divorcios, separaciones, este, muertes, e incluso donde el papá o la mamá estén presentes, pero ausentes emocionalmente. Mm. Es que yo estoy aquí para trabajar, mi rol es trabajar y traer el dinero a la casa, pero no hay conexión, no hay el acercamiento de la relación per se. Eso podía pasar, y efectivamente pasaba mucho, y traemos muchas de esas cargas, cuando, bueno, antes en la antigüedad trabajaba un papá y lo veíamos poco o lo que sea, y los tiempos que se daban no eran de calidad, no eran, hablan, bueno, pero es que yo estoy todos los fines de semana con ellos, sí, pero sentado tú en el escritorio trabajando o sentado viendo televisión, eso no son tiempos de calidad. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que estás sintiendo más no dicho esos niños o esos adultos hoy que estamos repitiendo modelos? Es que no me abandonen, entonces yo siempre voy a ser niño, yo siempre voy a ir a esa mesura de esos mensajes donde me decían, no crezcas, que es que te vas a olvidar de mí, cuando tú te vayas, ya tú no vas a estar aquí, quieras o no, yo Mm. siempre voy a estar en tu vida. Entonces, imagínate, entonces, ¿qué hago con ese mensaje? Te digo simplemente, vas a depender siempre de mí. Y eso es un Exactamente. mensaje que al final, y cuando va más allá, que fue en particularmente en mi caso y lo que yo tuve que trabajar durante muchos años, porque yo pierdo a mi mamá a los 7 años, yo sentía que eso era un abandono, porque no entendía el por qué había trascendido eso y por qué me había pasado a mí. Después de mucho trabajarlo, entendí que no era el por qué lo que yo tenía que buscar para sanar esa herida o esa carga. Tenía que ver el Mm. para qué yo quería surgir, ser mejor persona, ser mamá y prepararme, qué fortalezas me daba esos 7 años de vida con los cuales yo he podido compartir con ella. ¿Ok? Y el sexto y último es no crezcas, que tiene que ver con la posibilidad de hacerte 100% dependiente de mí. Tú no hagas nada, nosotros lo vamos a hacer por ti. No te esfuerces en absoluto, no laves, no les asignamos responsabilidades, no hacemos cosas porque es que yo siempre voy a estar para ti, hijo, porque yo me debo a ti. Porque es que imagínate, mi manera de amarte, mi manera es de cocinarte, de lavarte, de atenderte. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando de dar la oportunidad de que tenga herramientas para que cuando crezca se convierta en un adulto responsable, en un adulto con capacidades de hacer multifuncionales, porque efectivamente si no, si siempre le decimos, es que tu único objetivo es estudiar, no, mentira. Tú en la medida que vas creciendo es estudiar, es practicar algún deporte, es vivir en sociedad, es vivir con tu familia, es ocuparte del perro, es Sí, hacer muchas colaboración, cosas. cooperación. Ahí Exacto. tú lo que le estás diciendo no, no eres capaz. Si yo siento que tú no tienes la capacidad de arreglar tu cuarto, de colaborar en la casa, de cooperar, es decir, entonces claro, no crezcas, siempre vas a ser mi bebé, yo Mi siempre te voy a bebé, proteger, ¿verdad? Yo siempre voy a estar aquí para resolverte los problemas y a lo mejor lo hacemos de esa inconsciencia de decir, no, yo lo que quiero es protegerlo, en verdad, pero en realidad lo que mi hijo o mi hija están tomando en cuenta, o sea, teniendo en su mente es, yo no tengo la capacidad de hacerlo, porque mi así mamá, es. mi papá, que son los que tienen que confiar en mí, me están diciendo que no tengo la capacidad. Y esa frase que dijiste tú, la decimos mucho y esa es la principal palanca para este mensaje, es que tú siempre vas a ser mi bebé. O sea, a los 50 años con nietos, es que él siempre va a ser mi bebé. No, 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 no. Él es un hombre hecho y derecho, una mujer adulta que ya tiene hijos, ya no sé qué. No lo puede seguir tratando. Y ahí también entra en juego algo que quiero recalcar, los sobrenombres que se le ponen a nuestros hijos. Mm. Niño, bebé, cuchicuchi, gordi. Si ese sobrenombre los acompaña para siempre, va a dejar, dependiendo de cuál sea, va a dejar instalado el no crezca. Ujú. O sea, a alguien que se le dice niño para toda su vida, y yo tengo un caso muy cercano, yo lo estoy haciendo dependiente de mí, de su mamá, o sea, como mamá, Ujú. Pero porque eso tú siempre vas a ser también, mi niño.
Sí, lo vemos desde el lado de lo que el hijo va a agarrar, es eso. Ajá, yo no tengo la capacidad, pero desde el otro lado de la mamá o del papá, quien lo esté haciendo, es eso de tú tienes que depender siempre de mí. Es decir, Así es. y fíjate que les quitas la completa autonomía del ser, pero yo lo tengo. O sea, a mí me da miedo que él se vaya de mí porque No quiero romper el cordón umbilical nunca. exactamente, Entonces no porque me crezcas siento porque si no, sola. exactamente. Exactamente. Y Así fíjate es. que eso lo viví yo ahorita, cuando Rey se fue unas 2 semanas para España en un programa de fútbol. Y fíjate tú cómo uno como madre lo puede tomar, ¿no? Él súper independiente, o sea, autonomía total. Y por un lado estaba mi angelito que me decía, berro, sabes, de cierta forma lo has hecho bien, porque él está allá, hecho, derecho, llevándose, independiente, saliendo. Y por el otro lado, mi parte, Dios mío, Sobreprotectora. que no me quiere, no me necesita, no sé qué. Y entonces, y eso viene en una contradicción allí para mí porque era mi necesidad de pensar de que si él no me llamaba era porque no me quería. Fíjate tú cómo viene todo eso este, intrínseco ahí y que uno tiene que tener estos momentos de tomar esta conciencia, de decir qué realmente me está diciendo este mensaje, qué es lo que yo quiero como madre, que él se quede conmigo todo el día pegado y que no se sienta capaz ni sabes, de que pueda salir o tener esta autonomía de un ser grande que obviamente él sabe que su mamá está ahí y yo obviamente sé que él me ama, pero su manera de demostrar mi amor no es a través de que si me llama o me extraña o llora por mí. Así es. Entonces, Y qué wow. bueno que lo traes a colación porque eso es precisamente lo que quiero, con lo que quiero ir cerrando. ¿Cómo podemos desactivar esos mensajes parentales que nos limitan y que además podemos hacer que limiten a nuestros hijos? Primero, como bien lo dijiste, tomar conciencia de esas creencias, esas conductas que nosotros o que formaron parte de nuestras vidas, de que fueron modelajes o que fueron dados por nuestros ancestros para con nosotros. Segundo, identificar cuáles mensajes fueron restrictivos y darle la libertad de reconocerlos y anularlos y decir, ya yo no puedo decir más, es que tú eres mi bebé. No puedo porque si ese es mi mensaje parental, yo le estoy diciendo también a mi hijo que no crezca. Uh-huh. Cambiar las actitudes infantiles, cambiar esos mensajes por potenciales mensajes que nos van a hacer que inconscientemente empecemos a trabajarlos para con nosotros y por consiguiente tengan consecuencias hacia la sociedad y hacia nuestros hijos. Y eso, potenciar estos pensamientos con cosas positivas, una vez que identifiquemos cuál fue nuestro mensaje, con algunas claves que les voy a decir. Con cada uno de estos mensajes, ¿cómo podemos desactivarlos? La gente es mala. Cada vez que me vengan esos pensamientos o esas cosas que digan que no, este me quiere echar paja, este me quiere joder, Uh-huh. así todo eso. ¿Qué podemos decir? Yo puedo confiar y aceptar a otros. Yo asumo las responsabilidades de mis emociones, de mis acciones y de mis pensamientos. Eso es fundamental. Y así, si yo me lo voy repitiendo cada vez que me viene esa, es que es culpa del otro. No, ya va, yo tengo que asumir mi responsabilidad también en este hecho. Uh-huh. En un proceso de divorcio, en un proceso de separación, en una discusión cualquiera con mi hijo, en una diferencia con alguien desde el punto de vista de criterios laborales. Yo tengo que asumir la responsabilidad, yo tengo que asumir mis actos, no porque aquel tenga la verdad o porque aquel es malo o me quiera echar la culpa de algo que yo no hice. No triunfe. Lograré todo lo que me proponga con mis mejores intenciones. Porque está basado en qué? En mis propias capacidades, no en lo que me digan los demás, de lo que yo pueda hacer o no pueda hacer. Porque eso me va a limitar siempre. Yo tengo que ser consciente de mis capacidades para yo tener mis mejores objetivos logrados basados en mis intenciones. Estoy orgullosa de ver hasta dónde he llegado. Debemos celebrar cada pequeña cosa, cada pequeño logro. Y ahí, cuando tengamos instalado y nos demos cuenta que lo que tenemos es no triunfe, empecemos a agradecer. Empecemos a agradecer con pequeñas cosas. No ames. ¿Qué mensaje podemos repetirlo? El amor no está en juego, a pesar de nuestras diferencias. Me amo por lo que soy. Qué bello. Es fundamental declarar que el amor comienza por el amor propio.
no por el amor que requiera yo de los demás o del proceso de aceptación que me den otros, sino por mí mismo. ¿Okay? No soy suficiente. ¿Qué expresiones puedo desactivar? Soy suficiente, me acepto y me respeto. Soy suficiente, me acepto y me respeto. Hago todo lo que está a mi alcance y me siento satisfecho. Con el mensaje de no me abandones. Siempre estaré para cuando me necesiten, respetando mi propia vida. Soy capaz de establecer mis propios límites. Soy y estoy donde quiero y donde me corresponde. Y el no crezcas, sigue adelante, aprende en cada experiencia, atrévete y triunfa. Qué bello. Okay. Así que bueno, con esto... Todos esos mensajes los voy a dejar escritos en el post para que la gente lo tenga allí y pueda realmente repetirlo con las cargas que sienta que más son de ellos, ¿sí? Y definitivamente qué bonito, y como yo siempre digo, el primer paso para el cambio es la toma de conciencia. Si yo quiero transformar algo, yo tengo que tomar conciencia de qué es eso que quiero transformar. Entonces, ese es lo primero, ver. Hay un dicho que dice, aprendemos a ser padres siendo hijos. Entonces, cuando yo me voy a mi niñez y realmente poder ver, entender cuáles son esos mensajes, cuáles son esas caras, cuál es esa mochilita con la que yo vengo, la veo y ya eso no queda en esa inconsciencia. Ya yo al tener la conciencia, yo entender cuáles son, yo tengo en mis manos la posibilidad de transformar lo que yo quiera transformar, de cambiar, de tomar responsabilidad de nuestra vida. Y adicionalmente quiero dejarles dicho a los que nos han escuchado, a los que nos van a escuchar, que estoy seguro desde mi propia experiencia, el día que te quitas esa mochila y te irrumpes ese mensaje parental que te ha acompañado probablemente por mucho tiempo, vas a sentir un gran alivio. Vas a saber que vas a poder enfrentar la vida de otra manera, y yo creo que ese es el valor fundamental y este es el regalo que le queremos dar con este episodio de hoy de Punto de Encuentro.